Bien, vamos a hacer una introducción al curso. Vamos a hablar un poco de fundamentos de la química. En primera instancia, nosotros tenemos que definir lo que es la materia, ¿verdad? Hay muchas definiciones de lo que es la materia, ¿ya? Pero lo más básico que nosotros tenemos que saber respecto conceptualmente, ¿verdad? Es que la materia es cualquier cosa que tiene masa, ¿cierto? Y que ocupa un determinado volumen en el espacio, ¿ya? Nosotros vamos a tener que dentro de las propiedades de esta materia, nosotros vamos a tener propiedades físicas y propiedades químicas, ¿ya? Dentro de estas propiedades físicas, nosotros vamos a tener lo que son propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas van a depender solo de la identidad de la sustancia, ¿ya? Mientras que las propiedades extensivas van a depender tanto de la identidad y de la cantidad de sustancia, o sea, de la cantidad de materia que yo tengo, van a depender entonces de estas propiedades extensivas, ¿ya? Por otra parte, dentro de lo que es la composición de la materia, nosotros vamos a tener también una composición física, donde nosotros vamos a tener lo que son las mezclas. Estas mezclas, ¿verdad? Pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una mezcla que es homogénea, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder determinar cuáles, a simple vista, ¿verdad? Cuáles son los constituyentes de esta mezcla. Uno va a ver solo una sola cosa ahí, ¿ya? Ejemplo de una mezcla homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el agua, ya cuando es agua potable, ¿verdad? Eso tiene cloro, ¿verdad? El agua como tal, tiene algunos minerales, pero uno ve el agua limpia, ¿verdad? Como una solución. ¿Ya? Algún ejemplo de mezclas, bueno, y las heterogéneas por el contrario, ¿verdad? Van a ser mezclas donde nosotros efectivamente podemos ver cuáles son los componentes de la mezcla, ¿ya? Por ejemplo, si yo mezclo arena con ripio, arena con piedra, ¿cierto? Obviamente, aunque yo esto lo mezcle muy bien, estando en ese estado de agregación, nosotros vamos a ver por una parte piedra y por otra parte vamos a ver arena. Entonces, podemos determinar cuáles son eh, los constituyentes de esta mezcla, ¿ya? Y por último, dentro de lo que es la composición química, nosotros vamos a tener estas sustancias que nosotros denominamos puras, donde nosotros vamos a tener los elementos y los compuestos, ¿ya? Vamos a ver estos últimos en la próxima lámina. Tenemos entonces que los elementos, ¿verdad? Son sustancias que no pueden ser separadas en sustancias más simples por medios químicos. Dentro de ellos, aquí tenemos una tabla resumen bastante buena, ¿verdad? Con algunos de los elementos que hay en nuestro planeta, ¿ya? Aquí tenemos el nombre, ¿verdad? En español, ¿verdad? Y su símbolo, ¿ya? El símbolo muchas veces no correlaciona mucho con el nombre, sobre todo en español, ¿ya? Porque muchos de estos nombres provienen de términos griegos o romanos o latinos, ¿ya? Del latín. Por lo tanto, nosotros vamos a tener entonces que esto es una abreviación de esos términos, ¿ya? Por ejemplo, el aluminio, ¿verdad? Tiene el símbolo Al, ¿verdad? Eso sí correlaciona. El azufre, ¿verdad? Tiene el símbolo S, que viene del término sulfur, ¿ya? Tenemos otro por acá, el, el cobre, ¿verdad? Viene del término cuprum, ¿ya? Tenemos por acá también la plata, ¿verdad? Que es Ag, que viene del término argentum, ¿ya? El plomo, ¿verdad? Viene del plomum, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener una serie de elementos químicos que son los que están listados en nuestra tabla periódica, ¿ya? Con su respectivo símbolo, ¿ya? Para trabajar con ellos de forma más abreviada.
Por otra parte, nosotros vamos a tener lo que son los compuestos, que son sustancias que están formadas por átomos de dos o más elementos y están unidos químicamente en proporciones definidas. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver lo que son los estados de la materia. ¿Ya? Nosotros sabemos hasta el momento que todas las especies pueden existir en los tres estados de la materia. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El ejemplo más simple que nosotros podemos encontrar en la naturaleza es el caso del agua, ¿cierto? Que en estado sólido se encuentra como hielo, en estado líquido se encuentra como el agua líquida, ¿verdad? Y en estado gaseoso se encuentra como vapor de agua. ¿Cuáles son las diferencias entre el estado sólido, el líquido y el gaseoso? Nosotros vamos a tener que en el estado sólido, ¿verdad? Todas las moléculas o partículas o átomos se encuentran muy unidos, muy cerca unos de otros, ¿ya? Y por lo tanto, si muchas veces nosotros aplicamos una presión acá, el volumen del sólido no va a variar, ¿ya? En la mayoría de los casos. En el caso de los líquidos, nosotros vamos a tener que, de cultura general, ¿cierto? Nosotros sabemos que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos que las moléculas o partículas o átomos están, ¿verdad? Ahora mucho más separadas y eventualmente si nosotros aplicamos una muy alta presión, podemos cambiar su volumen, ¿ya? Y por último, en el caso de los gases, ¿cierto? Los gases, básicamente aquí las moléculas o átomos, ¿verdad? Están mucho más separadas. Sabemos también que adoptan la forma del recipiente que los contienen y también el volumen del recipiente que los contiene. ¿Ya? Obviamente si esto lo tenemos en una botella tapada, esto se escapa. ¿Cómo pasamos de un estado a otro? Básicamente variando la temperatura. Si yo quiero pasar del sólido al líquido, tengo que elevar la temperatura, subir la temperatura. Si quiero pasar del líquido al sólido, tengo que disminuir la temperatura. Si yo quiero pasar del líquido al gas, ¿verdad? Tengo que aumentar la temperatura. Y si quiero pasar del gas al líquido, tengo que disminuir la temperatura. Bien, estos son los estados más básicos en que nosotros vamos a encontrar la materia. Hay otros estados físicos, ¿verdad? Que son estados intermedios. Tenemos el estado de gel, el estado de sol, ¿verdad? Que sobre todo se en algunas sustancias poliméricas o también en las células, ¿ya? Así que, pero nosotros sabemos que de todas maneras todas las especies, ¿verdad? Van a existir en por lo menos estos tres estados de la materia, ¿ya? Dentro de lo que son las unidades de medición que nosotros tenemos que ir manejando, ¿ya? Nosotros vamos a tener que realizar mediciones que vamos a denominar directas y mediciones que vamos a denominar indirectas, ¿ya? Como dice su nombre, ¿cierto? Las mediciones directas pueden ser determinadas directamente. Son básicamente propiedades macroscópicas, ¿ya? Por ejemplo, la masa, el volumen y la temperatura, ¿ya? Nosotros si queremos medir la masa, ¿verdad? Colocamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro trozo de materia en una balanza, ¿cierto? E inmediatamente nosotros determinamos directamente la masa. Si yo quiero determinar el volumen, puedo ocupar, por ejemplo, una probeta, ¿ya? Algún material volumétrico graduado, ¿ya? Que me permita determinar entonces cuánto volumen, por ejemplo, de agua estoy yo agregando. Hay, en la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos el hervidor, tenemos algunos jarros que son graduados, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros sabemos cuánto volumen hay en el envase, ¿ya? La temperatura la determinamos directamente, ¿cierto? Utilizando un termómetro. En el caso de lo que son las mediciones indirectas, ¿verdad? Como dice su nombre, se determinan indirectamente y son propiedades, en este caso, microscópicas, que básicamente son de escala atómica o molecular. Por ejemplo, si yo quiero medir el diámetro de un átomo, no puedo hacerlo directamente porque no voy a tener un microscopio lo suficientemente potente
ni tampoco a mi disposición es muy probable que tampoco voy a poder manejar una regla tan chiquitita para poder medir entonces el diámetro o el radio de un átomo, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es usar eh, medidas de refracción de rayos X o algunas mediciones indirectas para poder determinar en función de estas mediciones, que se mide otro parámetro, ¿cierto? Finalmente, por ejemplo, la longitud del radio o del diámetro de un átomo, ¿ya? Dentro de lo que son las unidades, entonces, del sistema internacional, tenemos estas unidades básicas, ¿ya? Aquí tenemos lo que es la cantidad fundamental y el nombre de la unidad. Dentro de esta cantidad fundamental, ¿cierto? Tenemos lo que es la longitud, ¿ya? El nombre de la unidad que nosotros vamos a ocupar es el metro, que se simboliza con una M minúscula. Para la masa, nosotros vamos a ocupar el kilogramo, que en este caso se simboliza con una letra K minúscula seguida de una G minúscula, ¿ya? K de kilo y G de gramo, ¿ya? El tiempo se simboliza, el nombre de la unidad es el segundo, ¿verdad? Y vamos a tener que se simboliza con una letra S minúscula. La corriente eléctrica, ¿verdad? Nosotros la nombramos con los amperes, ¿cierto? Y esto lo vamos a simbolizar con una A mayúscula. La temperatura, nosotros la vamos a medir en grados Kelvin, ¿ya? Y esto se simboliza en verdad con una K mayúscula, ¿ya? La cantidad de sustancia en química nosotros vamos a hablar de mol, ¿ya? Y esto se simboliza con una letra N minúscula. Y la intensidad luminosa, nosotros la vamos a eh, denominar, ¿cierto? El nombre de la unidad es la candela, o los lumens también, si lo han escuchado por ahí, ¿ya? De aquí salen, en física pueden que hayan escuchado los términos de la unidad CGS y MKS, ¿ya? Que son las unidades internacionales del sistema internacional básicas, ¿ya? Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, con los prefijos que utilizamos habitualmente con estas unidades del sistema internacional, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el prefijo tera, su símbolo es la T, ¿ya? Donde esto sería 10 elevado a 12 o un 1 seguido de 12 ceros, ¿ya? Aquí tenemos el tera, ¿verdad? Eh, Utilizado, ¿verdad? En la unidad de longitud que es el metro. Aquí tendríamos un terámetro que sería 1 por 10 elevado a 12 metros, ¿ya? Esto sería, ¿verdad?, un millón de millones, ¿ya? Luego tenemos los gigas, ¿verdad?, que se simbolizan con una G mayúscula, que sería un 1 seguido de 9 ceros, o sea, 1000 millones, ¿ya? Tenemos los megas, ¿verdad?, que se simbolizan con una M mayúscula, que corresponde a 1 millón. El kilo que habíamos nombrado anteriormente, que se simboliza con una K minúscula, que son 1000, ¿verdad? Cuando yo hablo de un kilogramo, son 1000 gramos. Un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Tenemos los deci, ¿verdad?, que se simbolizan con una letra D, que vendría siendo, por ejemplo, tenemos un decímetro, que es la décima parte de un metro, ¿ya? Tenemos los centi, que se simbolizan con la letra C, ¿verdad?, minúscula. Sería la centésima parte, ¿verdad? En este caso, nosotros manejamos muy bien lo que son los centímetros, ¿verdad?, que sería la centésima parte de un metro o 0,01 metros, ¿ya? En el caso de tenemos los mili, luego vienen los micro, nano y pico. Mili es con M minúscula, micro es con esta letra griega que es mu, que parece una U, pero es una mu. Nano es con N y pico con P minúscula, ¿verdad? Todas estas en minúscula. Mili, ¿verdad?, sería la milésima parte, micro es la millonésima parte, nano la 1, ¿verdad?, dividido en
1000 millones, ¿cierto? O 10 a la menos 9. Y pico vendría siendo 1 dividido en 1.000.000 de millones o 10 a la menos 12. ¿Ya? Y aquí están entonces estos prefijos, ¿verdad? Utilizados, ¿verdad? En distintas cantidades fundamentales, ¿ya? Es necesario que las repasen o las consoliden, ¿verdad? Porque estas se ocupan bastante, tanto en química como en física, ¿ya? Vamos a tener también que, bueno, para nosotros también son de uso muy habitual. Todos estamos acostumbrados a trabajar con que tengo un plan con gigabytes, ¿verdad? 30 gigabytes o 100 gigabytes o gigabytes ilimitados, ¿verdad? Que me compré un disco duro de 1 terabyte, ¿ya? De aquí vienen todas estas cosas, ¿verdad? Que mi computador tiene tantos megas libres, ¿verdad? Megabytes libres, o que mi conexión, ¿verdad? De internet es de 30 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, etcétera, ¿ya? Así que básicamente nosotros ocupamos mucho todas estas unidades, ¿verdad? Y estos prefijos, ¿ya? En la vida habitual, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es algunas específicamente dentro de estas unidades de medición. Tenemos lo que es la masa y el peso, ¿ya? Nosotros tenemos que diferenciar en este caso, ¿verdad? Porque resulta que la masa, ¿verdad? Es la cantidad de materia que nosotros tenemos. La masa nosotros la medimos en el sistema internacional con el kilogramo, ¿ya? Donde 1 kilogramo va a corresponder a 1000 gramos, ¿cierto? O 1 por 10 a la 3 gramos, ¿ya? El peso, ¿verdad? Va a corresponder a la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto, ¿ya? Aquí en la Tierra, numéricamente hablando, el peso y la masa son iguales y nosotros en la vida cotidiana las tratamos de la misma, de forma indistinta, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces nosotros podemos ir a la panadería y decirle al, al vendedor, ¿verdad? Péseme 1 kilo de pan, ¿ya? En realidad, lo que nosotros deberíamos decir debería ser, por favor, máseme 1 kilo de pan, ¿ya? Porque esa es la cantidad de materia, ¿verdad? De pan que yo quiero llevarme para la casa, ¿ya? El peso es una fuerza y por lo tanto nosotros, como sabemos de física, deberíamos indicar, ¿verdad?, la dirección en la que esa fuerza se está ejerciendo. En este caso, se está ejerciendo en la misma dirección de la fuerza de gravedad, hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros deberíamos indicar la masa eh, con un vector, ¿cierto? Hacia abajo, ¿ya? Pero aquí en la Tierra, ¿verdad? Tienen el mismo valor numérico, ¿ya? En el caso del volumen, ¿ya? Nosotros vamos a tener el, dentro de la unidad del sistema internacional, vamos a tener el centímetro cúbico, ¿verdad? Donde 1 centímetro cúbico corresponde a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Tenemos los decímetros cúbicos, donde 1 decímetro cúbico corresponde a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y corresponde, ¿verdad?, al espacio que va a ocupar la materia en el universo, ¿verdad? Otras unidades que nosotros ocupamos comúnmente es el litro, ¿verdad? 1 litro corresponde a 1000 ml, ¿verdad? Si voy a comprar 2,5 litros de Coca-Cola, ¿cierto? Corresponden a 2500 mililitros. 1 litro, ¿verdad? También corresponde a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Así que el centímetro cúbico, ¿verdad?, es equivalente al mililitro. Y 1 litro va a corresponder a 1 decímetro cúbico, ¿ya? Y aquí está la igualdad que les mencionaba, ¿cierto? Donde 1 mililitro, ¿verdad? M minúscula de mili y L mayúscula de litro, se escribe así esta unidad, va a ser igual a 1 centímetro cúbico, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la densidad.
La densidad es una propiedad que es intensiva, ¿verdad? Que no va a depender de la cantidad de materia presente, ¿ya? Ejemplo, si yo le tomo la densidad a una botella de Coca-Cola, ¿ya? Y posteriormente tomo un vaso de Coca-Cola, la densidad de la Coca-Cola de la botella tiene que ser exactamente igual a la densidad del vaso de Coca-Cola, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a tener que no nos importa, ¿cierto?, la cantidad de materia, ¿ya? Sino eh, la identidad de la materia, ¿ya? La densidad nosotros matemáticamente la vamos a trabajar como masa partido por volumen. Las unidades del sistema internacional va a ser kilogramos partido por metro cúbico, ¿verdad? Los gramos partido por centímetro cúbico, y otras unidades que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Van a corresponder a los gramos partido por ml, ¿ya? Este 3, ¿verdad? Tiene que estar en superíndice, ¿ya? Una forma fácil, ¿verdad?, de acordarse de eh, la fórmula de densidad, ¿verdad?, corresponde a este triángulo o pirámide, donde colocamos en la parte superior la masa, y en la parte inferior colocamos la densidad y el volumen, ¿ya? Esto lo separamos por unas rayas, ¿ya? Esto también, el orden que tiene es otra regla mnemotécnica, puede ser MdV, ¿ya? Entonces, si yo quiero determinar la masa, la cubro, ¿cierto? Y en este caso nos va a quedar que es la densidad por el volumen. Si yo quiero determinar la densidad, la tapo, ¿verdad? Y voy a tener que la masa partido por el volumen. Y si quiero determinar el volumen, ¿cierto? Lo tapo y vamos a tener que la masa partido por la densidad. Así que con este triángulo o pirámide, nosotros podemos trabajar con estas tres eh, propiedades, ¿verdad?, de la materia, ¿ya? Sin problema. Dentro de lo que son las escalas de temperatura que nosotros vamos a trabajar habitualmente, tenemos la escala Kelvin o absoluta, la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit, ¿ya?, que están nombradas acá, ¿ya? Vamos a tener que todas estas escalas inicialmente, la Celsius o centígrada, va a definir, van a estar en función de la temperatura de congelación del agua en nuestro planeta, ¿cierto? Y la temperatura de fusión, o sea, perdón, de congelación o de fusión, y la temperatura de ebullición del agua, ¿ya? Esto, ¿verdad?, es a nivel del mar, a una presión a una atmósfera de presión, ¿ya? En este sentido, nosotros vamos a tener que el agua, ¿cierto?, se congela o tiene un punto de fusión, ¿verdad?, a los 0 grados Celsius, ¿ya? Y el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que eh, esta diferencia, ¿verdad?, va a estar dividida en 100 grados Celsius, ¿ya? En el caso de la escala Fahrenheit, nosotros vamos a tener que se define el punto de congelación del agua en 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición, ¿cierto?, en 212 grados Fahrenheit. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando ve, por ejemplo, un informe del tiempo, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿cierto? Ellos trabajan con la escala Fahrenheit, ¿ya? Y por ende, ellos pueden decir, oye, tenemos 50 grados de temperatura. Si no te dicen que esto está en la escala Fahrenheit, ¿verdad? Uno decía, hoy podría pensar, chuta, tiene el tremendo calor allá. Porque nosotros, en Latinoamérica y en general en la mayoría del mundo, nosotros trabajamos con grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar esas diferencias. Y por último, tenemos lo que es la escala Kelvin, ¿verdad? Que es la escala de temperatura absoluta, es la unidad fundamental de la temperatura en el sistema internacional. En este caso, si nosotros nos fijamos, los grados Celsius, ¿verdad?, tienen este símbolo de grado, esta O chiquitita, en superíndice, los Fahrenheit también, pero los Kelvin no. Los Kelvin, ¿verdad?, que los simbolizamos con una letra K, ¿verdad?, no llegan a ese grado porque es una escala que es absoluta, ¿ya? Si yo quiero, ahora,
vamos a tener entonces que el punto de congelación del agua en la escala Kelvin es de 273,15 Kelvin. Y el punto de ebullición en esta escala es de 373,15 Kelvin. ¿Ya? El 0 Kelvin o cero absoluto, ¿verdad? Se supone que todavía no se ha podido alcanzar, ya experimentalmente, pero se supone que en estas situaciones, ¿verdad? Los átomos y las moléculas, por cierto, ya dejan de tener movimiento, ¿ya? O sea, todas sus partículas están quietas, ¿ya? Así que eso vendría a ocurrir a los 0 Kelvin, ¿ya? Aquí tenemos entonces nuestras tres escalas. Si yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, ¿verdad? A los grados Celsius, yo tengo que sumarle 273,15. Y ahí voy a obtener entonces los grados Kelvin. Si yo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, el Celsius lo ponemos aquí al medio, ¿cierto? Porque es la unidad que nosotros más utilizamos. Para pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Vamos a tomar los grados Celsius y los vamos a multiplicar por 9 quintos, ¿ya? Y a esto le vamos a sumar 32. Y eso va a corresponder a los grados Fahrenheit. Por el contrario, si quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿verdad? Vamos a tener que los grados Fahrenheit que yo tengo, les vamos a restar 32 y eso lo vamos a multiplicar por 5 novenos, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por 5 y lo vamos a dividir por 9, ¿ya? Y eso entonces nos va a dar los grados Celsius, ¿ya? Esta es la forma entonces en la que nosotros pasamos de una a otra escala. Las escalas, de todas maneras, que nosotros más vamos a utilizar, siempre va a corresponder a los grados Celsius y los grados Kelvin. Es necesario que ustedes sepan cómo hacer estas transformaciones, ¿ya? Que las repasen. Luego vamos a ver lo que es la notación científica, ¿ya? La notación científica nosotros la utilizamos para manejar cantidades que son muy grandes o muy pequeñitas, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el número de Avogadro. El número de Avogadro es este que nosotros tenemos acá, 60220000, etcétera, ¿ya? Como es un número muy grande que ni siquiera nosotros podemos meter una calculadora, porque las calculadoras trabajan en general con 8 y 10 dígitos, ¿ya? Si tiene una muy buena, puede que trabaje hasta con 12, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a pasar a notación científica, ¿ya? Si es un número grande, ¿verdad? Vamos a esperar que este exponente que nosotros tengamos acá sea positivo, ¿ya? Si es un número menor que 0, este exponente que nosotros vamos a tener acá va a ser negativo, ¿ya? Entonces, nosotros colocamos la coma después del 6, ¿ya? Y colocamos algunos números, no, obviamente no es necesario colocar todos estos, ¿ya? En este caso colocamos 6,022, podríamos colocar algún 0 más, ¿ya? Y lo multiplicamos por 10 elevado a 23. Este 23 quiere decir la cantidad de espacios que nosotros vamos corriendo la coma, ¿ya? En este caso, después del 6, vamos a correr 23 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Ya? Eso significa esto. Y este es un número que nosotros podemos colocar en la calculadora sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, todos los números que nosotros conocemos los podemos expresar según esta fórmula, ¿ya? Donde n mayúscula es el número entre 1 y prácticamente 10, ¿ya? Y n minúscula es el exponente, que es un número entero que puede ser positivo o negativo según lo que vimos, ¿ya? Ahora, como ejemplo, ¿verdad? Dice aquí expresar 0,000000891 en notación científica, ¿ya? En este caso, vamos a tomar como un número entre 1 y 10, ¿verdad? Vamos a tener como número base el 8,91. La coma la vamos a poner acá. Para llegar al número original tengo que saltarme 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, números. Hacia la izquierda,
Por lo tanto, vamos a colocar esto como 8,91 por 10 a la menos 6, cuando los espacios los contamos entonces hacia la izquierda, porque es un número menor que 1, ¿ya? Vamos a tener que el exponente es negativo, cuando los espacios de la coma los contamos hacia la derecha, como en el caso del número Avogadro, ¿verdad? Vamos a tener entonces que el exponente es positivo, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, sobre todo en el área de la ciencia. Esto se ocupa mucho en matemáticas, física y química, ¿ya? Y corresponden a lo que son las cifras significativas, ¿ya? Cuando nosotros medimos cualquier magnitud, siempre se van a cometer errores, ¿ya? Pero no solo cometemos errores, ¿verdad?, cuando leemos los datos de los instrumentos de medida, sino que también en los resultados de las operaciones matemáticas en las que se ven involucrados números decimales, ¿ya? Así que ahora nos vamos a centrar un poco en cómo tratar los datos que nosotros obtenemos para que nuestros cálculos, ¿verdad?, sean lo más exactos posibles. Así que nos vamos a centrar, ¿verdad?, en lo que es el concepto de estas cifras significativas y lo que es el redondeo, ¿ya? Dentro de lo que es la definición, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos entonces una medición con un instrumento de medida, este nos va a devolver un valor que está formado por una serie de cifras. Dicha serie de cifras recibe el nombre de cifras significativas. Nosotros vamos a definir entonces cifras significativas, muchas veces las simbolizamos con las letras C y S. Entonces estas cifras significativas son el conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en una medida, ¿verdad? Todas las cifras significativas, de todas las cifras significativas siempre hay una, que es la última, que va a estar afectada por un error, ¿ya? Por este motivo vamos a tener que el resto de las cifras nosotros las vamos a eh, denominar cifras exactas. Las reglas para determinar las cifras significativas. Vamos a tener que cualquier cifra distinta de 0 se considera cifra significativa, ¿ya? En el ejemplo que nosotros tenemos acá, tenemos el 25,36. En este caso vamos a tener 1, 2, 3 y 4 cifras significativas porque no hay ningún cero acá, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y los situados después de la coma decimal. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras significativas en el 2005,20. ¿Ya? Y en el segundo caso, que es 34,00, esto va a tener 1, 2, 3 y 4 cifras significativas, ¿ya? En la tercera regla nosotros vamos a tener que, eh, a pesar de esto que acabamos de decir en la segunda, sin embargo, ¿verdad?, no se consideran cifras significativas los ceros situados a la derecha de la coma decimal hasta llegar a un dígito distinto de 0. En este caso, ¿verdad?, yo tengo el 0,000560 y esto va a tener 1, 2 y 3 cifras significativas, ¿ya? Estos ceros que están antes no se consideran cifras significativas, ¿ya? Y vamos a tener que tampoco se consideran cifras significativas los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. Aquí tenemos el 450 y el 450 seguido un punto. 450, ¿verdad?, tiene dos cifras significativas, ¿ya? Y el 450 seguido un punto tiene tres cifras significativas, ¿ya? Así que ojo con estas reglas, ¿ya? Es necesario que las revisemos bien, ¿ya? Y las aprendamos para trabajar con ellas. Dentro de lo que es el redondeo, cuando realizamos algún tipo de operación matemática,
puede ser interesante reducir el número de decimales que obtenemos para evitar trabajar con valores que sean excesivamente grandes. El redondeo puede ayudar a esta tarea provocando que los resultados sean lo más precisos posibles. ¿Ya? Nosotros vamos a denominar entonces redondeo al proceso de eliminar las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa. ¿Ya? Por eso es necesario saber de cifras significativas. Las reglas del redondeo. Cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿verdad? El 45,367892. Si a mí me dicen que esto tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Deberíamos cortar en el 45,36, ¿ya? Pero como el número que le sigue a la última cifra significativa, ¿verdad? Es mayor que 5, tenemos que aproximar, redondear este 6 y por lo tanto este número redondeado a 4 cifras significativas nos quedaría 45,37. ¿Ya? Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior queda igual. ¿Ya? Aquí tenemos el caso del 123,643421. Me dicen que tengo que trabajar con 5 cifras significativas. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. Deberíamos cortar acá. En este caso, ¿verdad? El número que le sigue, ¿verdad? A la última cifra significativa es menor que 5, ¿ya? Es 3. Por lo tanto, esta cifra anterior, cifra significativa anterior, queda igual. Así que el resultado lo vamos a expresar como 123,64. ¿Ya? Cuando realizamos operaciones matemáticas, ¿ya? Con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta un número determinado de cifras significativas. ¿Ya? Cuando sumamos o restamos, el resultado va a tener el mismo número de decimales que el valor que menos tenga. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Tengo el 92,396 y le estoy sumando 2,1. El resultado total, ¿verdad? Es 94,496. Pero resulta que este número tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas, mientras que este otro tiene 2 cifras significativas. Si yo aproximo eso, ¿verdad? Debería expresar esto solo como eh, deberíamos trabajar, ¿cierto?, con el mismo número de decimales que menos tenga, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aquí, en este caso, no influyen las cifras significativas. Tenemos entonces un decimal, por lo tanto, esto deberíamos expresarlo con solo un decimal, ¿ya? Por lo tanto, esto deberíamos aproximando, ¿verdad? Debería quedar en 94,5, ¿ya? Si nosotros hacemos multiplicación y división, el resultado de tener el mismo número de cifras significativas, ¿ya? Que el valor que menos tenga, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Yo tengo multiplicado 12,234, que tiene 5 cifras significativas, y 20,0, que tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, yo debería dejar esto expresado, ¿verdad? Con 3 cifras significativas. En este caso, el resultado, ¿verdad? Es 244,68, ¿ya? Como yo tengo que cortar en el 244, la cifra que sigue a la cifra significativa, a la última cifra significativa, que es el 4, ¿verdad? Es mayor que 5. Por lo tanto, esto deberíamos expresarlo como 245, con 3 cifras significativas, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que vamos a ver en estos fundamentos de química.